Digital. Conexión abierta, nuestra forma de hacer radio. Damas y caballeros, su atención, por favor. Aquí comienza Amor por la Radio. Si el amor se cae, todo alrededor se cae. ¿De qué hablamos cuando hablamos de amor? Amar es un milagro y yo te amé. Es por amor que al mundo yo le hago frente. Nadie puede y nadie debe vivir sin amor. Te encontré y me desperté. En este mundo lo más fuerte es el amor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Cómo estás, Diego? Hola Chicho, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Todo muy bien. ¿Vos? Muy bien, muy bien. Ansioso por escuchar la segunda parte de lo que comenzaste a contar el lunes pasado. Realmente. Como dice la... Y yo la ansioso promo- por contarla, porque hay que prestar mucha atención sobre el final, porque más allá de lo que vamos a relatar, a contar sobre la vida de esta vidente, Mirjana, que es una del grupo de 7 videntes, eh, es la que actualmente recibe mensajes todos los 2 de cada mes, los días 2, el 18 de marzo, pero sobre el final vamos a tratar algo muy delicado, muy importante. Me gustaría también escuchar un poco tu opinión al respecto, y Bueno. que tiene que ver justamente con la postura de la Iglesia frente a estos mensajes, frente a estas apariciones que ya tienen más de 40 años. Bueno, buenísimo. Bueno, esperaremos ese momento. Bueno, como decíamos entonces, Diego retoma el tema con el que arrancó el lunes pasado, súper atrapante, apasionante, de Mirjana Soldo, ¿no? Así se llama. Así que Mirjana vamos. Dragicevic de Soldo. Ella se hace llamar desde que se casó Mirjana Soldo, sí. Miriana, depende, Miriana. porque también es Miriana, depende de los dialectos y la pronunciación del lugar. Recordemos que estamos hablando de la ex Yugoslavia, que es un territorio unificado por varias pequeñas naciones que cada una tenía su lengua. Vamos a decirle Mirjana. Dale, Quedó Mirjana. perfecto, quedó Mirjana. Bueno, vos viste que hasta hace poco tiempo, en este bendito país, teníamos el fútbol para todos. ¿Te acordás? Sí. Bueno, hoy yo voy a hablarles de la pansofía o el conocimiento para todos. Más allá de la comparación chistosa, digamos, el conocimiento para todos. La pansofía es una materia, digamos, que trató de llevar adelante Jan Amos Komensky, también conocido como Comenius, o el padre de la didáctica y de la pedagogía. Así que vamos a hablar de él, de Jan Amos Komensky, alguien que hace alrededor de 500 años organizó la educación tal como la conocemos hoy en los colegios. Así que más tarde vamos a hablar de Comenius, que así lo simplificaban a su nombre. Muy No bien. vamos a decir que si hay tiempo nos meteremos con amor por la naturaleza y otras cuestiones, porque me parece que hoy todo va a pasar por esos dos Música, temas. hay música. Quiero saber si hay música. Hay música, pero la prioridad está en Mirjana, ¿vale? Así que, Bueno. si te parece, vamos con la apertura de Amor por la Radio. Vamos. Amor por la radio. Oh, 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 amor por la radio.
nos endurecemos con los años. Nadie domina el miedo sin pensarlo. Y lo superaremos solo amando. Oh, amor por la radio. En Conexión Abierta, desde Buenos Aires para todo el universo, transmitimos amor por la radio. Y por tu pantalla también. Capítulo 252 con la conducción de quien les habla, Gabriel Chichone, y mi amiguito Diego Batista. Colaboran con nosotros Claudia Batista, Adriana Rufiner y Enzo Sandomeni. La operación técnica está a cargo de Mika Stutinsky. Hola, Mika. Y la cortina musical que recién escuchamos es de Alquimistas. Yo veo al futuro repetir el pasado, veo un museo de grandes novedades y el tiempo no para. El 30 de octubre. ¿Sabes lo que sucedió el 30 de enero? El Mahatma Gandhi Asumía la presidencia del doctor Raúl Ricardo Alfonsín. el 13 de diciembre. Benjamín Solari Barragán. Un día como hoy, hace 83 años, Aaron Presley. nació un 8 de enero de 1995. de 1929. Martin Un Luther día King. como hoy, 21 de enero. Y un día como mañana. Efemérides en 3, 2, 1. Bueno, muy bien, amigos. La semana pasada hablábamos sobre la vida de Mirjana Soldo, una de las videntes de Medjugorje, donde se hicieron las apariciones allá por el año 81, ya hace más de 40 años. Uh-huh. Habíamos hablado de lo que fueron esos primeros años, de la sorpresa que había generado en el pueblo, de la fe que se había despertado en muchos, pero en la vida personal, Mirjana, de tener una infancia feliz, una infancia contenida por sus familiares, por sus amigos, empezó a pasarla mal. Estaba en un país bajo el régimen comunista. Si bien no era parte integrante de la Unión Soviética, sabemos que era un país satélite, la ex Yugoslavia. Y ella era de Sarajevo, pasaba sus veraneos en Medjugorje y ahí fue donde tuvo las primeras apariciones que ya habíamos comentado. Uh-huh. A medida que pasa el tiempo, y no mucho tiempo, sino poco tiempo, pero era tanta la gente que se reunía, tanta la gente que los quería ver, pero también era tanta la persecución que recibían por parte de las autoridades que habían logrado, ellos dicen, o ella dice, éramos grandes escapistas, habíamos aprendido a escaparnos de la gente y también habíamos aprendido a escaparnos de aquellos que nos querían secuestrar, que nos querían llevar a declarar, pero a veces se hacía imposible, obviamente. ¿Qué puede hacer un joven de 16, 17 años con nada de experiencia en esto contra un régimen perfectamente organizado? Había un cura que los protegía en la iglesia de Medjugorje, que era el padre Jos, que siempre los acompañó desde el principio. Fue el que de ninguna manera objetó lo que le pasaba a estos chicos. Sí, la iglesia lo ha hecho en su momento. Recordemos que las autoridades de la iglesia también, como para subsistir, tenían cierto acercamiento al régimen, así que de alguna manera también tenían que darles un poco de comer. Pero el padre Jos siempre los defendió. Este cura fue enjuiciado, fue encarcelado a 3 años con trabajos forzosos por no declarar en contra de los chicos. Por supuesto que con toda clase de falsas acusaciones, ¿no? Llegó a esa sentencia. Y es condenado finalmente, en la sentencia se lo condena por sedición, que es un crimen muy serio, era un crimen muy serio en aquellos tiempos. Y lo raro es que no fue condenado a muerte, sino que se lo redujo a trabajos forzosos. Pero obviamente en ese momento Mirjana, ella misma declara, ella misma dice, después con los años, que ahí entendió de lo que eran capaces de hacer. Ahí entendió lo que era el régimen capaz de hacer, con aquellos que iban, aunque sea con el tema religioso o fe, en contra de los principios o ideales comunistas. Los interrogatorios seguían siendo muy a menudo. Estamos hablando, esto lo quiero volver a recordar, estamos hablando de una persona de 16 años. Una nena. Una nena con una infancia, no en una cajita de cristal, pero una infancia, como dije, linda, contenida. Se encontraba de repente con esto.
ella relata cómo eran esos interrogatorios, en una sala vacía donde pasaba horas solas, en una sala vacía, fría, sin nada, una sala sola, parada. Después dicen, me acribillaban a preguntas y al no recibir las respuestas que querían, me amenazaban, me maldecían, pero siempre al final la liberaban, a ella y a sus compañeros, porque obviamente no iba a ser era una mancha muy oscura que iba a quedar en el régimen si maltrataban en definitiva o hacían desaparecer o mataban a estos jóvenes. O sea, la idea era que declararan en contra, que declararan que estaban mintiendo y de esa forma poder arrestarlos, poder llevarlos presos por traición o por ir en contra del régimen. Y ella dice que un día, estando ella en Medjugorje, se llevan a su tío a la comisaría y a ella la hacen pasar a otra sala, la meten en una ambulancia, estando en Medjugorje, y se la llevan. Y ella pensaba que la llevaban, vos fijate lo que dice, yo pensé que me llevaban a fusilar, como se hacía habitualmente en los pelotones de fusilamientos a quienes eran traidores al régimen. Y lo único que hacía era rezar para que fuera lo más rápido posible. Estamos hablando, nuevamente, una joven de 16 años que vivía todo esto por tener apariciones divinas. Pero la llevan a la casa, la llevan de Medjugorje a Sarajevo, la dejan con sus padres y le dijeron que a partir de ese día todo movimiento que ella hiciera y sus padres debía ser comunicado. Y ella ahí siente que todo se había terminado, porque las apariciones eran en Medjugorje, siempre en el mismo lugar. Y pensaba que ya no iba a haber más, no iba a tener más las apariciones, porque no podía salir de Sarajevo. Y que además pensaba, bueno, el régimen comunista en definitiva terminó con el problema. Ella ya no estaba en Medjugorje, que era la acusada de llevar todos esos inventos. Recordemos lo que dijimos la semana pasada. Decían que llevaba droga y cualquier otro tipo de cosas para provocar alucinaciones. Claro. Pero ¿qué ocurre? Esa misma tarde, estando ella en Sarajevo con sus padres y pensando en esto de que todo se había terminado, tiene una nueva aparición. Nadie se entera de esto, las apariciones seguían siendo a diario, nadie se entera, las apariciones las recibía ella sola en su casa con sus padres, en Sarajevo. ¿La tiene? Ah, mira. Sí, en su casa, en el living de su casa, con sus padres acompañándola, por supuesto los padres no ven, solamente veían el momento en que ella tenía la aparición. Y esas apariciones la acompañan durante mucho tiempo ahí en Sarajevo, porque no podía ir a otro lado. Pero de eso no dice nada. Una mañana ella sale a dar una vuelta por Sarajevo, pasa por una tienda, y esto me interesaba contarlo como para que se entienda un poco hasta dónde, ¿no? Pasa por una tienda y ven el titular de uno de los diarios, o de los diarios. El titular decía lo siguiente: Mirjana Drajasevic, nieta de una fascista, declara tener visiones. Es estudiante del instituto tal y dice ver y hablar con una imaginaria Virgen María. Su actividad antigubernamental no debería ser sorpresa. De hecho, su abuelo y su tío eran fascistas. Hasta ese punto, en todos los titulares de los diarios. Es cierto que su tío y su abuelo habían sido detenidos y habían sido desaparecidos por el régimen en su momento. Y ahora lo estaba sufriendo ella sí de esta manera. Y aquí es donde empieza esa vida antisocial de la que yo te había comentado. Nadie quería acercarse a ella, la echan de la escuela, termina en una escuela marginal de las que se llamaban escuela, era la última opción, se le llamaba a esa escuela, ¿no? Pero ¿qué sucede? En esa escuela empieza a tener amigos. Eran marginales, en definitiva. Eran gente o chicos que estaban relacionados con la droga o con el juego, con el crimen. Si bien ella no tenía ninguna de esas actividades, sufría de alguna manera la persecución, el hostigamiento y la marginalidad. Y ahí encuentra ella. Y se da cuenta porque los jóvenes se acercaban a ella siempre para pedir un consejo, porque sentían que con ella se podía hablar. Y ella ahí empieza a notar algo, empieza a notar lo importante que era la fe, tener fe. Pero algo mucho más, empieza a darse cuenta de lo importante que era irradiar la fe. Esto que una vez dijimos, ¿no? Ella se daba cuenta que ella irradiaba algo, que no quería, pero que en definitiva lo irradiaba. Esto que uno transmite,
para bien o para mal y que otros ven. Ya había descubierto que la Virgen nunca hacía referencia a su situación de vida personal, nunca hablaba de lo que ella sufría, nunca, nunca. Las apariciones eran mensajes, pero no se hablaba de lo que ella estaba sufriendo. Y de todo lo que sufría, por supuesto, a causa de las apariciones. Entonces ahí se da cuenta también de otra cosa, que ella no era ni más ni menos que nadie. Claro. Que la gente sufría otras cosas. ¿Y por qué le iba a hablar a ella de su sufrimiento si había gente que estaba sufriendo? Y se lo decía en cada mensaje. ¿Cuánta gente sufre y sufría y sufre a menudo, no? ¿Por qué con ella iba a tener un trato preferencial, podríamos decir? Igual de algún modo lo tenía, las apariciones eran para ella. Todo este movimiento sucedía cuando tenía 16 y 17 años. Todo esto que había vivido, recién había pasado, no había pasado 2 años de la primera aparición, y ya había vivido todo esto. Y bueno, ahí hace justamente que empieza a cambiar algunas de sus actitudes. Una de las actitudes que empieza a cambiar es empezar a defenderse en los interrogatorios. Bien. Los interrogatorios eran amenazas, eran gritos, y ella cuenta esto, mirá lo que cuenta, cómo fue que cambió este modo. Dice que un día va a declarar a la oficina de un trabajador social, así se llamaban, trabajadores sociales, a todos los que trabajaban en puestos del Estado. Entendamos parásitos del Estado, ¿no? Porque yo creo que 40 años antes, 40 años ahora, trabajador social, con un puesto en un organismo que sea, quién sabe para qué sirven, ¿no? Bueno, de hecho, capaz que no sirven para nada, son parásitos, trabajadores sociales, bueno, de los que hay en todos lados. Le hace pasar, le toma declaración, ya no a la policía, sino a este hombre, le hace pasar a su oficina, ella entra con la madre y estaba él con los pies arriba del escritorio cortándose las uñas de las manos, así. La mira y le dice, esto es relato de ella, dice, me mira, la hace sentar, me mira y dice, sos más linda de lo que yo esperaba. ¿No te parece que llegó el momento de madurar y de dejar de hablar de esa imaginaria amiga tuya? ¿Quién va a querer casarse con vos? Así empieza el interrogatorio. Y ella le responde, nunca respondía, esta vez responde, dice, no es necesario casarse, puedo ser monja. De hecho, ella había considerado esa opción de ser monja. ¿Sabes por qué había considerado eso? Porque pensaba en las apariciones de Lourdes y en Fátima, y tanto en Lourdes como en Fátima, Bernabé como Lucía terminan tomando los hábitos, y ella pensaba que debía seguir el mismo destino en ese tiempo. Entonces el hombre se enojó al ver que respondió, se levantó y le gritó y le dijo, ¿qué han hecho las monjas por Yugoslavia? Y no menos ella, dice que se levantó también y le dijo, ¿y qué has hecho tú por Yugoslavia? Recostado en tu asiento y limpiándote las uñas. Bueno, empezó a tener estos actos de rebeldía. Igual no podían hacer nada con ella, porque no encontraban una declaración. Llegó al punto que ya no le importaba nada, dice, y dice, si me querían callar, me iban a tener que matar. La Virgen, en el año 82, ese mismo año, le dice que ya no le iba a ver más todos los días, sino en cada uno de sus cumpleaños, el día 18 de marzo. Mirjana dice que no es una fecha común, no es una fecha al azar, sino que tiene un sentido y que ya cuando se descubran los 10 secretos que ella tiene ocultos, que se van a dar a conocer, todo el mundo va a entender por qué el 18 de marzo, dice ella. Obviamente hay 10 secretos que le dio la Virgen en algunas de sus apariciones y que le dijo que ella debía comunicárselos a la persona que elija y que 10 días antes de que sucedan, él los tenía que comunicar al mundo. Ojo, estamos hablando de que ella se lo tiene que dar a una persona y él los tiene que comunicar al mundo y esta persona está viva. Es un cura, se llama el padre Petar Lubisic, que es responsable justamente hoy de la parroquia de Medjugorje. Bueno, con el fin de estas apariciones diarias, ella baja un poco a la tierra. Finalmente se da que el régimen empieza a poner atención en lo que iban a ser los Juegos de Invierno de 1984. Terminó un poco el asedio contra ella, pudo terminar los estudios, pero después vuelven a la carga con todo. Cuando ella estaba en la universidad, a tal punto que no resistió el ataque, las amenazas, y decide dejar la universidad. A todo esto se había puesto de novia,
y había decidido casarse. Antes de esto, es invitada al Vaticano, ¿por quién? Por el Papa Juan Pablo II, que es el padre, Mirá. que es el Papa, podríamos decir, de la Iglesia Católica, quien más difundió los mensajes de María y más la devoción mariana más la difundió por el catolicismo. Él era un ferviente creyente de todo lo que sucedía. La recibe en su casa de verano, en Castel Gandolfo, y quería hablar con ella personalmente para preguntarle sobre esas vivencias. No si era verdad, si era mentira, cómo era. Él estaba convencido de que era así, de que realmente era apariciones y que había mensajes para dar al mundo. Luego, cuando se despide, le dice que cuide de Medjugorje porque es la esperanza del mundo, Medjugorje. Sin embargo, cuando Juan Pablo II muere, el Papa Benedicto nombra una comisión vaticana para estudiar el caso de Medjugorje. Una comisión vaticana para estudiar el caso de Medjugorje. Estamos hablando ya a casi 30 años de las apariciones. El Vaticano nombra una comisión. Increíble, ¿no? Se me va mucho, hay más para hablar sobre la vida de ella. Bueno, finalmente se sucede en Sarajevo y en Yugoslavia, en Croacia, toda esa gran guerra que vino después de la caída de la Unión Soviética, donde la sufrió mucho en carne propia, lo sufrió su familia, perdió amigos, perdió familiares también en esa guerra, pero al final, como sucedió en la región, pudieron salir adelante. Empezó con sus conferencias, ya era conocida en todo el mundo, y los tiempos de paz al final llegaron a toda esa región. Y hay un hecho que ocurre al principio del nuevo milenio, que fue un día, esto es interesantísimo, fue un día una persona a la casa, le toca timbre, y le deja una cajita. En esa cajita había un reloj, que era un reloj que le habían quitado en una de los interrogatorios a principio, cuando ella tenía 16, 17 años. Y esa persona que le lleva esa cajita es quien la interrogó ese día, y se quedó con su reloj. Se lo había quedado un policía, el mismo que le estaba trayendo ahora, con todas las disculpas, con todo el llanto, con las lágrimas, con el arrepentimiento de alguien que se encontró finalmente con el amor de Dios y pudo entender los errores que había cometido para con ella principalmente. Y ella de alguna manera toma esto, lo toma a él como representación del régimen comunista, lo toma como un perdón del régimen hacia ella, ¿no? Esta persona estaba representando todo aquello que ella había vivido, estamos hablando de 30 años después. Bueno, mucho para seguir contando de la vida, pero me quiero detener en esto, Chicho. Y ahora te voy a dar un poco de participación y le voy a pedir a Mica que ya me vaya preparando un poco el audio que tenía preparado para este momento. El Vaticano al día de hoy nunca se expidió a favor o en contra. Es algo muy loco, ¿no? Que el mismísimo Vaticano nunca haya dicho sí, esto es verdad, no, esto no es verdad. Porque lo más increíble es que la ciencia ya determinó que en los momentos en que los videntes tienen las apariciones, hablan, ven a alguien, todos los movimientos de su cara, de su tráquea, todo las sensaciones que ellos tienen, todo coincide perfectamente con que están viendo y hablando con alguien. La ciencia no puede ver con quién, pero pudo decir, sí, esta gente en este momento están hablando con alguien. Lo dijo la ciencia. Le hicieron electrocardiogramas, detector de mentira, todo lo que se te ocurre, y la ciencia hace más de 30 años que determinó que sí, que ellos tienen visiones. Pero la ciencia no puede decir con quién. Sin embargo, la iglesia todavía está en estudio. Los análisis realizados y que fueran encomendados por Benedicto XVI a una comisión vaticana y liderada por el cardenal Camilo Ruini, pretenden diferenciar entre las primeras apariciones a los jóvenes de Medjugorje y las actuales, al día de hoy. O sea, tratan de hacer una diferencia entre aquellas y otras sin decir si ninguna son ciertas o no. Mira lo que dice el Papa Francisco sobre esto. Yo creo que mucha gente no habrá escuchado esto, porque son esos recortes que uno encuentra en algún lado, pero esto lo dijo el Papa Francisco, lo vamos a escuchar de él, y yo después voy a decir lo que dijo, pero es importante que escuchemos. ¿Lo podemos ver? ¿Lo podemos escuchar, Mica? Le prime apparizioni, che erano ragazzi, l'informe
più o meno dice che si deve continuare a investigare quello. Le apparizioni, le presunte apparizioni attuali, l'informe ha i suoi dubbi. Io personalmente sono più cattivo. Io preferisco la Madonna Madre, nostra madre, e non la Madonna capo di ufficio telegrafico che tutti i giorni invia un messaggio a tal ora, e questa non è la mamma di Gesù. E queste presunte apparizioni non hanno tanto valore. Bueno, lo dice en italiano, obviamente. Claro. Lo dice, es una nota en un avión con un par de periodistas que le preguntan sobre las apariciones de Medjugorje. Voy a traducir lo que dice. Él dice, el informe, habla sobre el informe del Vaticano, dice, el informe dice más o menos que se debe continuar investigando. Más o menos que se debe continuar investigando. Estamos hablando de las apariciones de María, no importa, pero dice, las apariciones, y aquí se retracta y dice, las presuntas apariciones actuales presentan algunas dudas, dice él. Yo personalmente soy más malo. Yo prefiero a la Virgen Madre, nuestra Madre, y no a la Virgen jefa de una oficina, que todos los días se envía un mensaje por correo a tal hora. Esta no es la Madre de Jesús, dice. Y estas presuntas apariciones no tienen tanto valor. Esto es lo que escuchamos hasta ahí. Después sigue el audio, yo no lo puse porque si no Mica nos deja acá, se va y el programa nos quedamos hasta las 3 de la mañana. Él después continúa diciendo lo siguiente. Dice, aunque reconoce que la gente que va a Medjugorje se convierte, encuentra a Dios y cambia su vida. Esto lo dice el informe, ¿eh? Aunque el informe reconoce que la gente que va a Medjugorje se convierte, encuentra a Dios y cambia su vida. No hay una varita mágica allí, dice. Y este hecho pastoral y espiritual no se puede negar. Y termina diciendo, pero con las respuestas que me han enviado los teólogos, o sea, se apoya él en lo que dicen los teólogos, él es el Papa, se apoya en lo que dicen los teólogos, nombrando a este obispo Camilo Ruini, que es muy bueno, dice, es muy bueno, y tiene una gran experiencia. ¿Una experiencia en qué? Bueno, esperemos ver cómo la parte pastoral y al final se podrá decir algo al respecto. O sea, dice, esperemos ver cómo va la parte más pastoral y al final se podrá decir algo al respecto. Miren, yo no me voy a meter con la iglesia, a mí igual me parece terrible, terrible que esté hablando de la experiencia de un obispo para determinar si las apariciones son reales o no. ¿Y qué experiencia de qué? ¿Que ves fantasmas este hombre como para decir que hubo una aparición o no? ¿En base a qué? No sé, ¿cuál es la experiencia que puede tener una persona o un cura o quien sea para decir, sí, están viendo una aparición de María o no? No sé, es rarísimo, es como menos me resulta raro a mí, Chicho. Por eso quería compartírtelo un poco a vos, a ver qué decís. ¿Sabés desde dónde decía esto? El Papa lo dijo el 15 de mayo de 2017, en el avión. ¿Sabés de dónde volvía? No. Del santuario de Fátima. Chan. Chan. Volvía del santuario de Fátima. A ver, ¿cuál fue la comisión de la iglesia que pudo determinar que en Fátima los 3 pastores veían a la Virgen? Si los únicos que lo veían eran los 3 pastores. ¿Qué estuvo este obispo Camilo Ruini? En junio de 2021, hace poco, el Vaticano dice algo sobre las apariciones. ¿Sabes qué hace? Aprueba las peregrinaciones organizadas por la iglesia. O sea, durante 40 años el Vaticano no aprobaba las peregrinaciones organizadas por iglesias y parroquias. Eran de índole personal. La iglesia no decía ni sí ni no, pero no es que las aprobaba. Entonces, ¿se aprueban las apariciones ahora? No, solo se aprueban las peregrinaciones. Y advierten que estas peregrinaciones no den por aprobadas las apariciones hasta tanto la iglesia no se expida. ¿Qué te puedo decir? Pero realmente me resulta rarísimo todo esto último, rarísimo. Yo no sé,
cuántos católicos o cuántos noticieros o programas de interés pueden haber hecho un análisis sobre esto, pero realmente es muy curioso, es muy llamativo, no sé qué pensás vos. En realidad lo que pienso es que la Iglesia, no en este caso, sino que en general, no es quien para definir si alguien ve o no ve una aparición, pero no con esto, a lo largo de la historia de la humanidad. Es una cuestión de fe. Pero por supuesto. No puede intervenir y decir esto sí, esto no, esto me conviene, esto no me conviene, que es lo más probable. Y también pienso que la Iglesia ya no se representa más que a sí misma. No representa más ni a Dios, ni a la Virgen, ni a lo espiritual, ni a la gente que cree, sino que es una institución que solo se representa a sí misma y a sus políticas internas y a cuestiones que están mucho más allá de lo espiritual. Entonces, la verdad que casi que me tiene sin cuidado qué diga o qué no diga la Iglesia, o qué diga o qué no diga el Papa Francisco. Entonces, pero bueno, sí, entiendo, tratando de ponerme en el papel y meterme dentro de la Iglesia, entiendo que es muy triste que pasados 40 y pico de años desde que empezó esto, no se expidan ni por sí ni por no, y que no se sepa realmente qué es lo que están estudiando. Lo increíble acá, perdón que te interrumpa, porque nosotros no estamos diciendo ni que sí ni que no. Lo increíble es que la Iglesia tenga que decir si las apariciones son reales o no. Eso es lo más terrible. Porque lo mejor es el silencio. A ver, hubo un papa, que era Juan Pablo II, durante los primeros 25 años de las apariciones, que nunca dijo ni sí ni no. O sea, la cuestión de fe, esta, a la que acudía en su momento Juan Pablo II, y que la gente iba y no decía nada, para mí es una nombrar una comisión de acá terrenal para ver si una aparición divina se da, me parece algo completamente descabellado. Pero bueno, y no estamos diciendo ni que las apariciones son reales o no son reales. La vida de esta mujer da mucho que pensar. ¿Para qué sufrir tanto? ¿Para qué sufrir tanto? ¿No? Porque tuvo que renunciar a un montón de cosas de su vida. Eso da que pensar que algo hay. Los mensajes, si vos los lees, no hay ninguno que no sea de amor. Bueno, pero investigar si sí o si no, bueno. No, quería cerrar con esto porque me parecía de lo más interesante y alocado también. Es que decía, esperar de la Iglesia católica o esperar de una institución cualquiera la aprobación de que algo es o no es, cuando no estamos hablando de algo que sea científico, más allá de que vos dijiste hace un ratito que científicamente se podía probar que esas personas están hablando con alguien, pero no se sabe con quién. Pero esperar que una institución religiosa diga que sí o que no, es otorgarle un poder muy grande que realmente no tienen. No lo tienen. Ni un papa, ni un cura, o sea, no tienen ese poder. De estar adentro o en la espiritualidad de cada uno o en las percepciones de cada uno. Entonces, tal vez toda esta indignación que puede generar radica o se basa en que tal vez uno tiene la expectativa de que esa institución diga algo, porque es la institución madre de una de las religiones más importantes del mundo, sin duda, pero no hay que esperar de esa institución nada. Me parece que la cuestión es entre uno y Dios. Pero bueno, eso ya es una visión muy personal. Pero la verdad, me parece que semejante historia tan hermosa, tan bonita, tan profunda, desperdiciar tiempo en esta parte polémica, estaba bien que lo hiciera, está bueno, pero me quiero quedar con todo el mensaje y con toda la maravilla, y quedará en cada uno de los que esté del otro lado, creer o no creer. Vos me mandaste videos donde se ve la cara de ella viviendo el momento de la aparición, y o es una actriz descomunal o definitivamente algo le está pasando. No se puede hacer durante tantos años ese papel. Se nota, se le ve, se siente en el momento, pero bueno, tampoco de acá pretendemos que
convencer a nadie que crea o que no crea. De ninguna Pero manera, de sí ninguna manera. presentamos el caso que es de reconocimiento mundial, que lleva 40 y pico de años ahí, que es alguien que está hoy, porque siempre hablamos de cosas que pasaron hace mucho tiempo. Esta persona está viva, tiene 50 y pico de años, ¿no? Ujú. Sí. Bueno, nada, habrá que ver qué pasa, pero lo que diga o no diga la iglesia, la verdad, no va a describir nunca lo que le pasa a esa persona, ni a todas las personas que se acercan y sienten algo o les hace bien y se toman de algo de lo que ella dice o de los mensajes que ella recibe y lo toman y lo ponen en práctica en su vida y la mejoran. Con eso alcanza, me parece. Yo creo que sí, al menos para Mirjana eso es suficiente. Lo dijo más de una vez. Otro día hablaremos de lo que son los mensajes. Hasta aquí la vida de esta vidente de Medjugorje. Me encantó. Bueno, damos vuelta a la página y no sé si va a entrar en el tiempo que queda, supongo que sí. Por supuesto. Te hablaba al principio, les presentaba al padre, lo llamaron así, el padre de la pedagogía o de la didáctica. Un tipo que hace 450, 500 años pensó la educación de la manera que la conocemos hoy. Por aquel entonces se sentaba un gran maestro en una plaza y se acercaban algunos interesados, posibles alumnos, de cualquier edad, de cualquier género, de lo que fuera, se acercaban y escuchaban la clase o la charla que podía durar un rato o días y después se volvían y en eso se basaba la educación de aquel entonces. La idea de Comenius es cambiar el eje y que el alumno sea el centro de la educación y no tanto el maestro. Pero bueno, algunos datos. En el mundo actual hay 258 millones de niños y jóvenes sin escolarizar. 617 millones de niños y adolescentes no saben leer ni tienen conocimientos básicos de matemática para poder defenderse en la vida cotidiana. Los conflictos, las guerras, el COVID y todo esto que está pasando en estos últimos años complican aún más esa escena mundial a nivel de educación. Sin embargo, a lo largo de la historia hubo personas que se esforzaron para que las brechas educativas entre distintos niveles en la sociedad fueran cada vez menores, y una de esas personas es, como decíamos, Jan Amos Comenius, que se destacó por su gran aporte a la pedagogía y especialmente a la didáctica. En épocas en que el mundo se debatía entre el heliocentrismo y el geocentrismo, aquello que alguna vez hablamos de Copérnico, este señor pretendía que el maestro, como decía recién, dejara de ser el centro de la educación y que el alumno pasara a ocupar ese lugar de privilegio. Nuestro amigo enseñaba con una sonrisa en lugar de con una vara. Viste que los maestros enseñaban con una vara, con una varita, con una vara antes, sí. Y que incluso muchas veces esa vara era utilizada para pegarle a los alumnos en los dedos. Bueno, Pink Floyd The Wall pedía reemplazar la vara por una sonrisa. Estamos hablando de hace 500 años. Creía que la educación tenía que dejar de ser exclusiva para nobles y burgueses y debía incluir a la plebe. Soñaba con implementar, lo que dije al principio del programa, la pansofía, es decir, el conocimiento para todos. La clave para él era enseñar todo a todos. Jan Amos Komensky, más conocido como Comenius, nació un 28 de marzo del año 1592 en Uherský Brod, lo que hoy sería República Checa. Comenius fue un teólogo, filósofo y pedagogo checo, autor de lo que es considerada la más importante obra de la historia en su materia, llamada La Didáctica Magna, cuya primera edición apareció, me quedé con Mirjana, cuya primera edición apareció en el año 1630. Se lo conocía como el padre de la didáctica, como dije anteriormente. Es
señalado como el inventor del libro de texto. O sea, este señor consideraba que para que el conocimiento se fije, era necesario tener un libro, un manual, un libro de texto que acompañara esa educación. Hasta entonces no existía. Él es el inventor del libro de texto, que hoy por hoy sigue vigente, ¿no? Comenius fue el primero en hablar de la primera escuela o escuela materna. No la consideraba una institución fuera de la familia, pero sí la primera en transmitir una serie de valores al niño. La familia también educa y aporta enseñanzas, pero para Comenio la madre era la primera en hacerlo. Para él la educación debía tener como meta el ideal pansófico, como dije antes también, enseñar todo a todos. Decía, al ser todos hijos de Dios, todos tenemos derecho de aprender. La educabilidad está en nuestra naturaleza. Mientras más sabios, más nos acercamos a Dios. La educación debía ser universal, tener orden y método, y además ser amena. El alumno debería ser el centro de atención. Promovió la sensibilidad del profesor hacia el alumno, así como la interacción entre alumno y profesor. Todo eso no existía. Antes era el maestro en un pedestal y los alumnos solo escuchando y no interrumpiendo y no nada, en silencio. Comenio dio inicio a los textos ilustrados para niños, no solamente los libros de texto, sino los textos ilustrados, porque consideraba que un conocimiento acompañado de una imagen, de una foto, de una ilustración, entraba más. Eso también se le atribuye a él. Fue el primero en implementar textos con dibujos, con figuras de animales, por ejemplo, al principio de la educación. Comenius también propuso un programa para hacer amena y no tediosa la educación. Le interesaba mucho eso de que fuera amena, entretenida, divertida. Decía que a los niños se les debía enseñar gradualmente, enlazando de manera natural los conceptos elementales y luego los conceptos más complejos. Parece obvio, pero por aquel entonces no era así. Eso de ir grado tras grado lo propuso Comenius. Él escribió que el estudio tenía que ser completamente práctico, completamente grato, de tal manera que hiciera de la escuela una auténtica diversión, es decir, un agradable preludio para lo que luego sería la vida formal. También opinaba que la escuela debía centrarse no solo en la formación de la mente, sino de la persona como un todo, lo que incluiría la instrucción moral y espiritual. Su obra Orbis Pictus del año 1658 muestra un mundo visible en dibujos. Bueno, esto es un poco más de lo que decía antes. Los libros ilustrados siempre. La Didáctica Magna es, en la literatura pedagógica, una de las obras más leídas. Es una especie de Biblia de la cual los pedagogos no deben prescindir, pues gran parte de lo que hoy se conoce y reconoce se encuentra influido por esta obra, que es la gran obra de Comenius. La palabra didáctica proviene del griego y significa el arte de enseñar, y magna significa grande moralmente. En esta obra Comenius busca la sistematización de los procesos educativos. Se preocupa de las diferentes etapas del desarrollo educativo y separa por edades la educación. Habla de globalidad de las unidades, dice que cada aprendizaje debe formar parte de otro, o por lo menos inducirlo o preparar para ese nuevo conocimiento o aprendizaje. Comenius es el primero en tener en cuenta al alumnado y a sus necesidades. Tiene muy en cuenta, esto está bueno, que cada alumno es diferente y no hay que menospreciar a ninguno. No debe hacerse distinción social o de género. Comenius decía que en el vientre materno se prepara el cuerpo para ser habitación del alma. En la tierra, el alma se prepara para la vida eterna. Dios creó todo para dárselo al hombre. En ella, el hombre debe lograr fines secundarios, como por ejemplo ser una criatura racional y ser criatura, señor de las criaturas, y ser criatura a imagen y complacencia de su creador.
Para Comenius somos un milagro y estamos en busca constante de aprender para llegar a una perfección y a ser felices. También nos dice que la religión es una forma de vida basada en una relación esencial de una persona con el universo o con Dios. Para Comenius nadie debe ser excluido de la educación, ya que es la principal fuente de sabiduría del propio ser humano. Sostiene que hay que explicar todo de acuerdo a la capacidad de cada persona, adaptarse a cada persona. Eso también es bastante revolucionario. Todos los hombres deben ser encaminados a los mismos fines, son únicos e irrepetibles y tienen capacidades y limitaciones, virtudes y defectos. Lo fundamental para el hombre, dice Comenius, es conocerse a sí mismo como una criatura de Dios que está hecho a su imagen y semejanza. Con esto tenemos un panorama absoluto de lo dichosos que somos al encontrarnos en esta vida. Todas las virtudes deben ser enseñadas, propone. En primer lugar, se deben enseñar las virtudes cardinales, que son prudencia, templanza, fortaleza y justicia. La piedad es un don de Dios y nos viene del cielo, siendo doctor y maestro de ella el Espíritu Santo. Propone la siguiente organización. Primero, la escuela maternal, hasta los 6 años. En esta el autor dice que se deben enseñar las ciencias. Luego, la escuela común, hasta los 12 años. En la época del autor era obligatoria, igual que ahora. En ella se enseñaba una instrucción general y virtudes. Se cultiva la inteligencia, la memoria y la imaginación. Luego vendría la escuela latina o gimnasio, así se llamaba. Va de los 12 a los 18 años. Sirve para preparar a los alumnos para estudios superiores. Cuando acaban esta escuela, los alumnos realizan un examen para comprobar quiénes están aptos para entrar en la academia. Y por último, en cuarto lugar, la academia, que va de los 18 a los 25 años, que es muy parecido a lo que hoy es la universidad. Un poquito más y ya termino. Convenio introduce otra innovación, el estudio de las mujeres, ya que éstas, reconoce, son tan o más inteligentes que los hombres. Estamos hablando del año 1600. También incluye la educación para las mentes menos capacitadas, ya que éstas son las que más ayuda necesitan para llegar, aunque sea a aprender las buenas costumbres. Intenta que el estudio empiece en una cosa sencilla y ésta te lleve a una más compleja. También intenta que la educación sea razonada, que los alumnos antes de preguntar reflexionen sobre ello. La educación debe llevarles a la libertad, el gozo de vivir y la dicha. Como crítico de la realidad de su época, estoy un poquito afónico, calificó a las escuelas como mataderos de mente. Por eso las mataderos de mente. Sí. Cambió los castigos físicos, que evidentemente existían, por el amor y la comprensión. Determinó la necesidad del aprendizaje gradual y estandarizó la importancia de considerar la educación como un proceso que abarca toda la vida del individuo, una educación integral. Comenius decía que un solo maestro debe enseñar a un grupo de alumnos, que ese grupo debe ser homogéneo respecto de la edad, que se debe reunir en las escuelas a toda la juventud de uno y de otro sexo, que los alumnos de la escuela deben ser distribuidos por grados de dificultad, principiantes, medios y avanzados, que cada escuela no puede ser completamente autónoma, sino que deben organizarse sistemas de educación escolar simultánea, que todas las escuelas deben comenzar y finalizar sus actividades el mismo día y a la misma hora, es decir, un calendario escolar, que el medio más adecuado para aprender a leer es un libro que combine lecturas adaptadas a la edad con gráficos e imágenes, que el aprendizaje debe ser un juego, los niños ir a la escuela con alegría y la visita de los padres a la escuela debe ser una fiesta. Y diseñó una arquitectura también de cómo debían ser construidas las escuelas, con patios, con jardines y con espacios alegres, adornados y generalmente también espacios abiertos. Hay mucho más de Comenius, el tiempo obviamente se va, pero es un revolucionario que hace casi 500 años inventó o organizó toda la educación tal como la conocemos hoy, con los grados, con este tipo de dinámica de aprendizaje que en algún caso puede ser utópica, pero bueno, él es el padre de la pedagogía moderna. Se estudia
en un magisterio, en un profesorado, se estudia a Comenius. Así que bueno, este es el personaje del día de hoy. Muy bien. Muy bueno. ¿Y a qué nos vamos? Porque estamos I52. ¿Vamos directamente con el cierre infantil? Yo creo que sí. Bueno, lo pedimos a Mica entonces. Al fin llega la sección que más me gusta del programa. Presten atención. Jesús dijo: el que se haga pequeño como un niño será el más grande en el reino de los cielos. Bueno, y como es habitual en este espacio, recordamos o repasamos la agenda de la Fundación Impulso de una Nueva Vida. Primero los invitamos a entrar en www.impulsodeunanuevavida.org para ver las actividades de la Fundación y esta agenda de la que hablamos. En este caso, los invitamos, como ya hicimos el lunes pasado, los invitamos al próximo sábado, 18 horas, a conectarse a las redes sociales de la Fundación Impulso de una Nueva Vida y también al Facebook de Amor por la Radio para participar de los especiales de Amor por la Radio junto a Daniel Ferminades. Acordate de mandar tu pregunta, así Daniel la responde el sábado, 18 horas. Y el próximo lunes 4 de abril, Daniel estará en este espacio a las 23 horas, acá en Conexión Abierta, así que también disfrutaremos de su sabiduría en este programa. Bueno, así es. ¿Y vamos con qué nos vamos? ¿Con qué nos vamos? ¿O hay tiempo para algo más? No, Decímelo. yo primero te quiero escuchar a vos y después nos retiramos. Nada, vamos, cortita. ¿Viste cuando alguien dice te fuiste o me tengo que ir hasta la Cochinchina? No dije nada malo, ojo. Cochinchina. ¿Hasta dónde me vas a mandar? ¿Pero te suena? Claro. Bueno, yo la verdad que creía que era una forma de decir de una mezcla extraña de una mala palabra tal vez, o una deformación de irse hasta la China, un lugar remoto, pero sin embargo la Cochinchina existe, no es una palabra inventada. La Cochinchina existe, es una región meridional de Vietnam, al sur de Camboya, en el delta del Mekong. Es un territorio disputado entre vietnamitas y camboyanos, o sea que la Cochinchina existe. Los franceses bautizaron esa zona como Cochinchín, traducido Cochinchina, cuando lo invadieron a finales del siglo XVIII. Así que el término existe, la Cochinchina está en Vietnam. Cochin significa colinas de bases cruzadas y China, bueno, ya sabemos, es el país. Así que la Cochinchina existe y queda en Vietnam. Ese era el dato así del que día de cuando hoy. te manden a la Conchinchina ya sabes para dónde tenés que ir, porque ese era el otro tema. Dice, ¿para dónde tengo que ir? ¿No? Sí. ¿Para dónde agarro? Para Vietnam. Así que bueno, y ahora sí, nos vamos a despedir con un grande, que vos, yo sé que querés hacer un comentario y metelo. No lo voy a hacer porque me va a llevar tiempo, pero tengo una anécdota que algún día la voy a contar. No, me va a llevar unos minutos, pero un día la voy a contar la anécdota. Bueno, estamos hablando de los Titanes en el Ring que marcaron nuestra infancia. Hoy nos vamos a despedir con el Ancho, con Rubén Peuchele, el campeón nacional, un bravo varón, un hombre de honor, de gran corazón. Ese es el Ancho Rubén Peuchele, así que nos vamos a despedir que con falleció esa canción. hace poquito, no hace mucho que murió Rubén Peuchele. Sí, no hace mucho. En los últimos 10 años calculo que habrá sido. Menos. Si buscamos, también. yo creo que no hace más de 2 años que falleció. Mira lo que te digo. Bueno, así que nos vamos con el Ancho Rubén Peuchele. Queda la anécdota de Diego pendiente para algún próximo programa de Titanes en el Ring. Y bueno, los esperamos. Espero que les haya gustado el programa de hoy, que fue muy especial. Y los esperamos entonces el sábado a las 18 horas en los especiales de Amor por la Radio junto a Daniel Ferminades y el próximo lunes a las 23 horas acá en Conexión Abierta. Escuchamos al Ancho Rubén Peuchele. Nos vamos. Chau. Chau. Nacional es un bravo varón, es un hombre de honor, con un gran corazón. Es el Hércules argentino,
también lo llaman el ancho, es varón muy noble y sencillo, y a nadie le cede un tranco. Cuando sale a luchar, se parece a un ciclón, el que quiera ganar, dejará el corazón. Comienzo de espacio publicitario en Conexión Abierta. Este medio está